Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa Dios te quiere plena, que se transmite a través de la plataforma Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer. Porque ser mujer es un privilegio, porque eres luz que ilumina a quienes tienes a tu alrededor, porque en tu vientre se gesta la vida. Yo soy su amiga Cristi Parra y como cada lunes en punto de las 4 de la tarde, pues estamos aquí con ustedes en este tiempo de sobremesa para compartir un tema de crecimiento, de aprendizaje, de reflexión. Y hoy te quiero enamorar de México. No sé de qué región de México sea, si lo pones ahí en los comentarios. Si eres de algún país de fuera o algún estado de fuera de Guadalajara, fuera de Jalisco, perdón, o de algún otro país, bueno, pues te quiero enamorar. Te quiero enamorar de México. Este mes estamos celebrando nuestras fiestas patrias y hoy he querido titular el programa Celebremos a México. Celebremos su gente, su riqueza, sus sabores, sus sonidos y sus colores. La verdad es que el preparar este programa me hace valorar todo lo que tenemos en México, todo lo grande que hay en este país, en este rinconcito del mundo, que no es tan rinconcito, déjenme decirles. Tenemos una extensión bastante grande. Y estoy convencida de que tenemos un país mucho mejor de lo que creemos, mucho mejor de lo que pensamos, mucho mejor de lo que a veces vemos, leemos o escuchamos. Tenemos muchas historias de éxito en este país y tenemos que contarlas. México es por mucho más grande que los problemas que podemos tener, porque sin duda lo mejor que tenemos los mexicanos son los mexicanos, perdón, o sea, esta gente, este ejército de hombres y mujeres trabajando incansablemente con una entrega y un compromiso cotidiano que se abre sin duda a la esperanza de un México mejor. No niego que tenemos problemas, no niego que hay dificultades en nuestro país, pero hoy quiero voltear a ver más hacia las luces que hacia las sombras. A todo eso positivo que tenemos, a toda esa grandeza en nuestra tradición, en nuestra gente, en nuestra cultura, que bueno, nos antecede por mucho a lo largo de la historia y por supuesto también, pues paralelo a nosotros, todo esto sigue creciendo, se sigue dando. Y comencemos hablando, por ejemplo, de la gastronomía. No, bueno, ¿cuántos sabores tenemos aquí en México? Sí. Una de las gastronomías de mayor personalidad en el mundo. Es heredada o heredera de las tradiciones aborígenes, de las cuales la tortilla de maíz, los frijoles, el chile, el guacamole, el tamal, el pozole y las tostadas, así como las salsas son protagonistas. ¡Qué delicia! Y eso que acabamos de comer o están comiendo. Algunos de ustedes todavía apenas están comiendo, otros acabamos de comer. Pero si pensamos en todas estas delicias de nuestra comida mexicana, bueno, es un deleite. Las enchiladas, los tacos y tamales gozan de renombre internacional. Y en las variantes gastronómicas aborígenes uno puede encontrar incluso insectos como los chapulines, los chapuzones o escamoles y otros alimentos característicos. Uno de los símbolos que mejor describe la comida mexicana típica es su famoso chile. Algo que habrás leído es mucho cuando investigas sobre México. Cuando un mexicano te diga que pica tantito, ya puedes salir corriendo y fingir que te acabas de acordar que tenías otra cosa pendiente que hacer, ya que aquí ese tantito picante no tiene que ver con un poquito,
sino que prepárate porque está suficientemente picante. Los mexicanos tenemos el poder de resistir cualquier cosa en sus invencibles estómagos, ¿sí? En México existen más de 140 variedades de chile que son parte de esta comida mexicana por excelencia y muchos de ellos aún son desconocidos. El chile es el fruto de diversas especias como la cayena o el jalapeño que se usan como condimento y se comenzó a consumir ya en el año 7500 antes de Cristo. Existen muchas variedades, pero las más conocidas son el chile piquín, el chile jalapeño, el habanero, el chipotle, y ya de ahí vienen muchas derivaciones. Siempre es un buen momento para degustar una buena enchilada, que es una tortilla de maíz doblada o enrollada, cubierta en salsa de chile y normalmente rellena de pollo. O degustar carne o pavo cubierto de mole poblano. ¡Qué delicia! Que este mole es una salsa elaborada con diversos tipos de chiles, de semillas y chocolate. Si tú conoces o viajas a lo largo y ancho de nuestra República Mexicana, pues podrás darte cuenta de cuántas variedades o subvariedades hay de cada platillo. El pozole, por ejemplo, no se come igual en Sinaloa que en Jalisco, que en Guerrero o en otras localidades. Cada una tiene algún detalle que le pone en particular. Igual podemos hablar de los tamales, ¿sí? La mayoría son a base de harina de maíz o el nixtamal que se prepara en el metate, que es esa piedra que está como de bajadita, y con otra piedra que es como una barrita con la que se muele el maíz y luego ya de ahí se empiezan a preparar los tamales. Los tamales varían en cuanto a su relleno, varían en qué los envolvemos, con qué tipo de salsa se sirven y la forma en que se comen. Y de tacos también, bueno, hay una inmensa variedad en nuestra gastronomía. Sí. Hay muchas formas de prepararlos, muchos sabores, en tortilla de maíz, en tortilla de harina, según la región, pues también hay una amplísima variedad. Y bueno, podríamos tardarnos todo el programa en hablar sobre la gastronomía, pero hay muchos otros aspectos que podemos resaltar de nuestro querido México. Y podemos hablar de la cultura en general. En México hay más de 63 lenguas y culturas con raíces propias. Sí. En el país habita la mayor población indígena de América Latina. Más de 13 millones de personas, sobre todo en la Sierra Madre del Sur y en la península de Yucatán. Los pueblos indígenas de México hablan 62 lenguas diferentes y un gran número de dialectos, como el maya, el mixteco o el náhuatl. Mira, ya Teresita de Jesús Clara nos saluda y nos dice que ella nos escucha desde Escárcega, Campeche, una tierra muy hermosa que ya tuve oportunidad de conocer el año pasado en octubre. Hace casi un año que tuve la fortuna de ir a conocer allá. Teresita, vives en una tierra muy hermosa, también con una gastronomía muy rica, ¿sí? Los indios lacandones son un grupo maya que podemos encontrar en la selva lacandona en Chiapas, donde hoy en día aún quedan unos 400. Estuvieron aislados mucho tiempo y por eso los indígenas también conservan muchas tradiciones, como la de juntarse en la pirámide de la luna para bailar y preparar comidas tradicionales, cultivar maíz o seguir realizando las tareas del campo sin el uso de las herramientas actuales. Además, han preservado durante el paso del tiempo su principal fuente de economía mediante el tejido de fibras para la fabricación de sus textiles o elaboración de cerámicas.
En México también se distingue muchos de estos grupos de esta riqueza que tenemos en cuanto a los grupos indígenas, porque según el tipo de bordado, los hilos que utilizan, quien es conocedor en este campo te puede decir tal rebozo o esta blusa es de Chiapas, es de Michoacán, es de Yucatán, es de tal parte del norte. Cada uno tiene su lenguaje propio en la ropa, en su vestimenta, en sus bordados. Miren, aquí traigo yo una blusa que compré en Chiapas en 2016. Y bueno, así cada una de las regiones se identifica en ese sentido de los textiles. Algo interesante de mencionar es que esta cultura mexicana es el resultado de una cierta mezcla entre la tradición indígena que prevalecía aquí en Mesoamérica, combinado un poco con la cultura española que llegó a partir de la colonización. Un poco menos en comparación, pero también está el aporte de la cultura africana traída por los esclavos que los propios europeos incorporaron a la naciente sociedad latinoamericana. Entonces se van dando estas combinaciones, estas mezclas que nos dan una riqueza todavía mayor. Entre las culturas originarias americanas que le dieron origen, se destacan la cultura maya, la cultura mexica y la tolteca, entre otras. Por su parte, la influencia española se hizo sentir durante los 500 años que duró la época colonial hispanoamericana, luego de la llegada de los conquistadores españoles a las tierras americanas en el siglo XV. La riqueza singular de la cultura mexicana se debe en gran medida a esa mezcla de elementos modernos y el legado indígena. Esos primeros grupos, estas culturas mayas, mexicas, toltecas, tenían un poder de inteligencia de veras especial, adelantados a su época. Tenían grandes construcciones, hacían unos cálculos de ingeniería que son realmente sorprendentes para el nivel de cultura que había en aquellos entonces. Sí. De este modo, en México se dan la mano la sociedad similar a la europea y estadounidense, con un importante legado aborigen en las artes, la cultura y las etnias. Entre esos aspectos destaca la gastronomía, considerada por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, reflejo de la historia pre- y postcolonial de esta nación sudamericana. Ya les decía, esa habilidad para hacer las tortillas, para hacer los tamales, para cocinar en el fogón, tiene un sabor muy diferente a lo que se cocina en cazuelas de barro, calentados con leña o con olotes, ¿no? El olote es la parte central del maíz. Una vez que le quitamos los granos, se deja secando y después es un combustible fabuloso. Entre las cosas que podemos resaltar demasiado en esta cultura mexicana a lo largo de toda la historia es, por ejemplo, la literatura. Tenemos grandes exponentes en este sentido. Una de las tradiciones literarias latinoamericanas de mayor importancia es la mexicana, protagonizada por autores coloniales como Sor Juana Inés de la Cruz, Amado Nervo, y modernos como Octavio Paz, que Octavio Paz fue un poeta y ensayista que recibió el Premio Nobel en 1990. ¿Qué decir de Juan Rulfo, de José Gorostiza, de Carlos Fuentes, de Fernando del Paso, de Rosario Castellanos y otros tantos? La herencia de la Revolución Mexicana es muy notoria en la tradición artística mexicana. Tenemos estos grandes exponentes de la literatura y yo los invito, y me invito también, a que conozcamos más, a que profundicemos
y que antes de andar queriendo conocer a exponentes de otros países, pues conozcamos esa gran riqueza que tenemos entre nosotros. A veces solo porque en la escuela, en la secundaria, nos dejan de tarea algunas lecturas, pues es cuando las consultamos y cuando las leemos. En México no somos un país de grandes lectores y es importante que cambiemos esa estadística. Porque hay muchas preguntas, oye, ¿cuándo leíste tal libro? Ah, cuando me lo dejaban de tarea en la secundaria. Oye, ¿y conoces de tal? Sí, pero ya, cuando pasé la escuela ya no leí más. Tenemos que aumentar esta cultura de conocer sobre nuestra literatura nacional, que tiene una riqueza que muchas veces es más valorada fuera de México que aquí dentro con nosotros. En cuanto al cine y la televisión, también el cine y la tele mexicana tuvieron un momento muy importante a inicios y mediados del siglo XX, por ahí de 1930, 1950, cuando la producción fílmica local fue la más importante de toda América Latina, con la participación de figuras populares como Pedro Infante, María Félix, Dolores del Río, Jorge Negrete, Mario Moreno Cantinflas, Germán Valdés Titán o Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Estos últimos tres particularmente célebres en el ramo del humor televisivo. Mucha gente conoce a México a través de estos personajes. A mí me ha tocado estar en Guatemala, en Costa Rica, hacia el sur. Y cuando preguntan, ¿de dónde eres? De México. Ay, ¿conoces a Vicente Fernández? Ay, ¿conoces a Cantinflas? Ay, ¿conoces a...? Como si fuera un trato cotidiano que nosotros pudiéramos tener con estos personajes, ¿no? Pero sin duda, todas esas películas, ese gran bagaje que dejaron, y bueno, toda la importancia que tiene esto a nivel cultural es impresionante. En este verano acabamos de ir a Querétaro y ahí hay, en Tequisquiapan, un museo del cine, de un señor que ha participado en grandes producciones y ahí estaban sus cámaras y en las películas que ha participado. Es decir, tenemos mucho talento. ¿Y qué decir de la música? La música es otro campo grandísimo donde podemos reconocer, valorar y atesorar esta gran riqueza que tenemos en México. La música popular mexicana goza de un gran renombre internacional, especialmente las canciones rancheras y la cultura en general del mariachi o el corrido mexicano, teniendo importantes exponentes de la música de protesta, como los narcocorridos mexicanos, pero también tenemos buen rock en español. Destacan intérpretes reconocidos como Pedro Infante, Vicente Fernández, Juan Gabriel, Julieta Venegas, y agrupaciones como Café Tacuba, Maldita Vecindad, Caifanes, Maná, Molotov, de distintos géneros. Cada región del país tiene singularidad en su música con una gran diversidad de instrumentos. No es lo mismo, por ejemplo, la música que se hace en Baja California, que tienen también grandes exponentes, el tipo de instrumentos que utilizan, la música norteña, con el acordeón, el bajo sexto, la tarola, ¿sí? Podemos hablar incluso, por ejemplo, de mariachi, pero no hay un solo tipo de mariachi. El mariachi que da identidad a nivel nacional es el mariachi de Jalisco. Y tan podemos escuchar mariachi con mínimo a lo mejor unos 5 músicos, hasta mariachis de 20 y tantos elementos que tocan diferentes instrumentos, ¿no? Lo básico es la guitarra, la trompeta, también hay arpa,
Hay guitarrón, hay vihuela, hay violines. Y por ejemplo, en Michoacán, los mariachis de Michoacán o la música de Michoacán, pues resaltan mucho los violines y se tocan de una manera distinta a los violines que se tocan aquí en Jalisco. Y entonces, o el mariachi de Nayarit, ¿no? También tiene un toque especial, un ritmo, una tonalidad distinta que uno igualmente los disfruta. Recuerdo que cuando yo me casé, fuimos algunos días de luna de miel a Michoacán. Estuvimos cerca en Sirahuén, cerca de Uruapan. Y en aquel entonces pues no había así como que me traigo el GPS o que me traigo el MP3. Y entonces recuerdo que sintonizamos una estación de radio purépecha. Y bueno, no la quisimos cambiar en los días que estuvimos ahí. Entre sus noticieros, sus notas que daban en purépecha y las canciones, los mariachitos, bueno, de veras disfrutamos escuchar esa música, ¿no? Y si nos vamos hacia cada región, pues tienen una gran diversidad en cuanto a estos instrumentos y cómo la cultura se transmite a través de los bailables. Los grupos folclóricos que hay, ya sea propios de cada región o los grupos que son más completos, que en sus presentaciones cubren bailes de todas las regiones de la República Mexicana, pues nos ayudan a conocer, porque muchas historias se cuentan a través del baile, con los gestos, con los ademanes, con los pasos. Vemos muchas veces algunos bailes que eran como de cortejo o de la forma en que se casaban o la forma en que trabajaban o a qué se dedicaba cada cultura. Sí, esto lo descubrimos a través de la música y a través de los bailes. La vestimenta típica que usan para cada uno de ellos, ¿sí? Y aún, por ejemplo, en Jalisco no hay un solo vestido típico para esto de los bailes. Hay muchos. Si vas a Michoacán, hay muchos tipos de vestuario para sus bailes. Igual en Yucatán, igual en Sonora, igual en Baja California. En Sinaloa también son distintos. Y es una forma como muy padrísima en que nosotros podemos ir conociendo la riqueza de nuestro territorio nacional, la riqueza de todo lo que tenemos en nuestro país. La arqueología, el legado arqueológico mexicano es de los más conocidos e importantes de América y del mundo. Dado que una porción significa de su territorio, fue ocupada por diversas culturas mesoamericanas, particularmente por el Imperio Azteca, sometido a la fuerza por los conquistadores españoles, y hay muchos yacimientos arqueológicos mexicanos, Teresita de Jesús, que muchos están en aquella península de Yucatán, ahí cerca de Campeche, nos llevaron a conocer varios de estos. Está Teotihuacán en el centro, y están Tulum, Chichén Itzá, Cobá, Uxmal, Monte Albán y Disbanché. Sí. Hay una inmensa riqueza de restos arqueológicos que para la época en que se hicieron fue todo un reto de ingeniería. La forma en que están diseñados esos edificios, de manera que en determinado momento del año les entra el sol y causa tal efecto. El hecho de cómo hacer para subir esas piedras tan grandes, tan pesadas, y poder armar esas pirámides, hablan de una ingeniería sobresaliente. No cualquiera las pudo haber hecho. Sí. A lo largo de todo México hay diversos vestigios arqueológicos, unos más conocidos, otros menos conocidos. Aquí en Jalisco, cerca de Guadalajara, tenemos también los Guachimontones, que son pirámides construidas de forma circular ahí cerca de
de Teuchitlán, ¿no? Si eres de otro lugar, escríbenos qué vestigios arqueológicos hay, qué lugares podemos conocer, ¿sí? Para que, bueno, nuestras próximas vacaciones, entre todos los que vemos Creciendo Contigo Mujer, pues podamos planear y tratar de ir conociendo todos estos lugares tan hermosos que México nos ofrece. Y el siguiente punto a reflexionar es este del turismo. La cultura mexicana goza de enorme prestigio a nivel mundial. A veces ve uno paisajes, ¿no? En Europa, en Italia, en otros países que dices tú, ¿cómo quisiera ir a conocer Suiza? ¿Cómo quisiera ir a conocer Israel? ¿Cómo quisiera ir a conocer tal parte del mundo? Pero la verdad es que aquí en México tenemos una gran diversidad en cuanto a estos, se me fue la palabra y le estaba buscando, el decir, tenemos playa, tenemos montañas, tenemos desiertos, tenemos selvas, tenemos de todos los climas, tenemos de todos, a ver, acuérdame cómo es esta palabra, ¿no? Es decir, estos ambientes diferentes en la naturaleza que podemos nosotros conocer. Y yo digo, antes de ir a conocer el mundo, conozcamos primero la gran riqueza que tenemos en México. Y hablando, por ejemplo, de playas, tenemos playas tan tranquilas, cristalinas, de arena suave, como son las del Golfo de Cortés, como las que están también en la península allá en Cancún, Mérida, toda esa zona de ahí. Pero también tenemos mares muy alebrestados, tenemos mares con olas muy altas, con olas muy grandes, como son algunas del Pacífico, de la parte de Baja California, pero del lado del Pacífico, que son playas con olas, pues que nos imponen respeto, ¿no? Y montañas tenemos también, pues con mucha diversidad, ¿no? Tenemos en la Sierra de Durango, tenemos aquí Mazamitla, Tapalpa, hay muchos lugares hermosos, cerca del centro está Valle de Bravo, también que tenemos lagos, tenemos muchos climas y muchos microclimas o lugares que podemos nosotros conocer. Vayan haciendo un checklist de todos los estados de la República que ya hemos visitado, los que no hemos visitado. Tenemos volcanes, está el Paricutín entre Nayarit y Sinaloa. Está el Paricutín en San Juan Nuevo, en Michoacán. Tenemos el volcán de Colima, el Nevado. Entonces tenemos un montonón de espacios hermosos por conocer. ¿Y qué decir de la Huasteca? ¡Wow! Este ambiente de la Huasteca que abarca varios estados, que también es un lugar paradisiaco, ¿sí? Tenemos, pues hay muchos lugares, ¿no? Ahorita se me vienen las imágenes, pero se me escapan los nombres. Pero tenemos muchísimos paisajes donde nosotros podemos ir a turistear, a conocer, ¿sí? Hemos ido con la familia poco a poco conociendo así partes de la República. En este verano fuimos al área de Querétaro, la Peña de Bernal. Hemos ido a San Miguel Allende, hemos ido a Guanajuato, y bueno, hay lugares donde uno queda enamorado y con ganas de regresar, ¿no? Entonces, a nivel turístico, tenemos muchísimo también aquí donde poder conocer, crecer, divertirnos, crecer. Hablando de la cultura, como la de tantas otras naciones, la mexicana es una cultura mestiza, fruto de estas complejas dinámicas de sincretismo cultural, cuyos elementos provienen de distintos continentes. Especialmente importantes son la herencia española y católica y la proveniente del antiguo imperio azteca y de otras culturas precolombinas mesoamericanas.
Debe tenerse en cuenta que el territorio mexicano formó una de las cunas de la humanidad, de Mesoamérica. Y de ahí emergieron importantes culturas americanas, como la maya, la tolteca, la teotihuacana, la mixteca, la olmeca, la mexica o azteca, por citar solo algunos ejemplos. Ahorita vamos a ver más adelante cuáles son todos esos pueblos indígenas que tenemos en México y que nos representan una enorme variedad en cuanto a riqueza en cultura que nos representa. ¿Qué lugares de México has conocido tú? ¿Cuáles te gustaría ir a visitar todavía? Estas riquezas que hablamos en cuanto a música, a gastronomía, la vegetación que tenemos en todas estas regiones que hemos mencionado, sin duda que nos evocan muchos recuerdos. Yo cuando vacacionaba de pequeña, a mí se me quedaban muy grabados incluso los aromas. ¿A qué olía la casa de mi abuelita? ¿A qué olía este bosque? ¿A qué olía esta playa donde fuimos? Las flores, la vegetación, ¿sí? En cuanto a los animales que hay también en cada región, tenemos una riqueza enorme en México. En Michoacán es muy clásico, muy típico las mariposas, ¿no? Las mariposas tienen su época de apareamiento y es un espacio bastante extendido en Michoacán donde las mariposas pueden, donde crecen, se desarrollan y hay una inmensa variedad y todas son hermosas. En el Golfo de Cortés también es típico que llegan las ballenas y allí hacen su apareamiento en la época que les corresponde y se puede dar estos avistamientos, ¿no? Y entonces a nivel de animales pues también hay, como tenemos de todos los tipos de geografía y de ambientes, también en México hay una gran diversidad de especies animales que podemos conocer, ¿sí? Hay diferentes acuarios. Hay algunos muy importantes, Mazatlán tiene uno, aquí Guadalajara tiene otro, donde podemos echar un vistazo sin necesidad de echarnos un clavado a conocer qué es lo que hay en las profundidades del mar en nuestro México hermoso. Y en este sentido de conocer las especies de animales, es muy importante que nosotros aprendamos a respetar cuál es el hábitat que corresponde a cada especie y no tratar por quedar bien, porque me gusta o porque pues tengo la lana para hacerlo, para sobornar autoridades quizá, y entonces voy a tener en mi casa, en mi poder o bajo mi custodia, especies que no pueden estar en una casa, habitación, que no pueden ser domesticadas. He sabido de algunas personas, por ejemplo, que tienen cierta variedad de changos, de simios, que no son para estar en un ambiente así con personas. Hay otras personas también, o se ha dado rescates, por ejemplo, de cocodrilos, que tampoco son para tenerlos en un ambiente entre mucha gente, ¿no? O también especies de felinos que tienen tigres, que tienen leones, que tienen jaguares, cuando no es su hábitat el tenerlos entre nosotros, ¿no? O también aves exóticas que las tienen, que las consiguen de una u otra forma, pero no es el lugar adecuado que los tengamos en el hogar junto con nosotros. Respetemos su naturaleza, respetemos lo que es su identidad como animales que son, y mejor podemos ir a observarlos en los zoológicos o en los espacios donde ellos crecen naturalmente en su hábitat, ¿sí? Es una forma de respetar la naturaleza, el que nosotros respetemos también este origen de los animales, ¿sí? Hay, por ejemplo, me ha tocado conocer en el área de Nayarit
algunos lugares donde sí están en la crianza de cocodrilos, pero para luego incorporarlos ahí en los manglares a su hábitat natural. ¿Sí? Eso es muy diferente a que yo tenga aquí en Guadalajara, en una terraza, en un terreno, tener un cocodrilo, quiero sin permitirle estar en su hábitat natural, ¿no? Bueno, aquí es importante entender que en la mayoría de los mexicanos, una de las grandes riquezas que tenemos es la riqueza de la fe, la riqueza de la religión. México es mayormente católico, aunque también hay otras religiones. Como sabemos, pues cuando Jesús llegó al mundo, fue en la otra parte del mundo donde Jesús creció, donde dejó sus primeras enseñanzas, y bueno, la base de nuestra iglesia que está en Roma, y la iglesia empezó en Europa, pero con el devenir del tiempo, ya el Papa Juan Pablo II lo mencionaba, en América está la esperanza del mundo, en América está la mayor parte de los católicos del mundo, ¿sí? Ahora nosotros estamos regresando a evangelizar Europa, donde muchos templos tuvieron que ser cerrados, son museos, se ha convertido en restaurantes o en otras cosas, ¿sí? Y aquí en México tenemos esa gran riqueza, tenemos esa profundidad en la fe con la aparición de la Virgen de Guadalupe, que en su predilección eligió a este pueblo para presentarse, para darnos su protección, para pues avivar la fe de nuestro pueblo y quedarse acompañándonos en esa presencia de ella en la tilma de San Juan Diego. Y bueno, tenemos también varias advocaciones de María que a lo largo y ancho de nuestra República Mexicana pues nos ayudan a mantener presente a nuestra Madre María en nuestras vidas, protegiéndonos, custodiándonos. Y en ese aspecto de la fe, bueno, pues qué decir de nuestros santos mártires cristeros, ¿no? Que ofrendaron su vida por la fe, por Cristo Rey, que no dudaron en morir por defender lo que ellos creen. Y esta tierra, que es germen de estos mártires, pues también ha cundido una gran fe en toda la población, sobre todo en esta región occidente del país, ¿no? Un pueblo indígena u originario son los que viven en México, además las zonas geográficas que habitan. Entendemos por pueblos indígenas o pueblos originarios en el tema de la América Latina a esas diferentes comunidades descendientes de las culturas americanas precolombinas que a pesar de los siglos de hispanización y conversión religiosa que trajo consigo la colonización europea del continente, aún preservan su cultura, su lengua y sus tradiciones originarias. Es decir, nuestros pueblos indígenas son aquellos sectores de la población latinoamericana que aún se identifican con esa cultura ancestral, más que con la cultura híbrida que se produjo en la época colonial. En ese sentido, entre las naciones latinoamericanas, México ocupa un lugar destacado en lo que a este tipo de culturas autóctonas sobrevivientes se refiere. En México, los pueblos indígenas están ampliamente distribuidos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, aunque tienden a concentrarse en las regiones de la Sierra Madre, sur, oriental y occidental, y en la península de Yucatán, siendo Oaxaca y Yucatán los dos estados de mayor población originaria. La población indígena total ronda unos 10 millones de personas, según cifras de 2019 del Instituto Nacional Indigenista. El Estado mexicano reconoce a sus pueblos en su texto constitucional, declarándose a sí mismo como una nación multicultural. También reconoce sus lenguas originarias como idiomas nacionales,
junto con el español, aunque en la práctica estén mucho más restringidos al uso comunitario y la educación bilingüe. Sin embargo, en México también existe, como en la gran parte de América Latina, una tendencia social a la discriminación de los ciudadanos indígenas, muchos de los cuales habitan sectores rurales y de difícil acceso, lejos de la vida moderna y poco o nula participación política y económica en el Estado. Otros, en cambio, se han integrado al mundo occidental y globalizado, aunque a costa de sacrificar parte de sus hábitos tradicionales. Yo creo que en este sentido quedamos en deuda con nuestros indígenas. Es muy triste que por no tener oportunidades de desarrollo en sus propias regiones, tengan que emigrar a las grandes ciudades buscando oportunidades de trabajo y desarrollo que no se les dan. Y entonces es más común verlos en las esquinas. O sea, bueno, hay algunos que sí se les da este trabajo de la siembra, la cosecha, pero son trabajos de temporada y a veces en condiciones, me atrevería a decir, casi de esclavitud. Porque la cantidad que se les paga, las condiciones que se les dan, bueno, hasta últimamente sí he visto en algunas zonas tomateras, por decir algo, que sí construyen una serie de edificios, de cuartitos, de habitaciones un poco más dignas para que estos trabajadores que dejaron su región, dejaron su lugar de origen, dejaron sus raíces para venirse a buscar esas oportunidades, pues tengan un lugar digno donde vivir. A mí se me hace muy triste que estos niños indígenas se pasen la mayor parte del día en un camellón, en un pedacito de tierra, que no se pueden bajar a un lado o al otro porque están los vehículos pasando todo el santo día, teniendo en su pueblo, en su rancho, en su comunidad, todo el cerro para correr, ir y venir con toda tranquilidad, y por la necesidad económica de sus padres tienen que venirse a estar confinados a ese espacio tan pequeño. Brindémosles cariño, brindémosles esa empatía con ellos, a decir, valoro lo que tú eres, valoro lo que tu cultura ha aportado a nosotros, y perdón por no corresponder de la misma manera con ustedes. Perdón por no darles esas condiciones dignas de vivienda cuando vienen con nosotros a la ciudad, buscando ese apoyo, buscando estas oportunidades, ¿no? Estamos muy en deuda con ellos y creo que pudiéramos hacer algo. Voy a mencionar algunos de los grupos étnicos que tenemos en nuestro México y en qué parte están, que esto es un dato maravilloso. Nos lo dice las cifras de 1995 del entonces Instituto Nacional Indigenista. Están los nahuas, que están ubicados en el centro de México, con casi 2,5 millones de habitantes. Están los mayas en la península de Yucatán, con cerca de 1,5 millones de habitantes. Y bueno, cada que voy mencionando de estos grupos, es impresionante y es hermoso el conocer también en estos dialectos, en estos idiomas que ellos tienen, cómo se percibe a lo largo y ancho de toda esta región. Si va uno a a Yucatán, la mayoría de los nombres de las poblaciones pues son nombres mayas, ¿no? Y entonces uno dice, a ver, encuéntrame esta población, o dónde está tal cosa. Y así como, ¿y esto cómo se pronuncia? ¿Y esto cómo se dice? Ya obviamente quienes viven allá están muy acostumbrados, pero a nosotros nos suena raro. O los nombres de las poblaciones en Michoacán, por ejemplo, ¿no? Entonces hablan de esta gran riqueza que aportan estos pueblos a nosotros. Seguimos, bueno, después de los nahuas y los mayas, seguimos con los zapotecos, que están ubicados en los valles centrales, en la Sierra de Juárez y en el Istmo de Tehuantepec,
Son poco más de 750,000 habitantes. Los mixtecos, ellos están ubicados en los estados de Puebla, Guerrero, Oaxaca, y son poco más de 726,000. Los otomíes, ellos están en la región central mexicana con unos 646,000. Los totonacas, ubicados en la región de la Sierra Madre Oriental, que son poco más de 400,000. Los tzotziles, en el estado de Chiapas, con unos 406,000 habitantes. Nuestros hermanos etzales están ubicados en el estado de Chiapas y son 384,000. Los mazahuas, que los podemos encontrar en el Valle de Toluca, que son 326,600. Los mazatecos, que habitan la zona de Oaxaca, en la región de Tuxtepec, con 305,000 y tantito más de habitantes. Los huastecos, ubicados en la región norte de Veracruz, sur de Tamaulipas, así como parcialmente Hidalgo y San Luis Potosí. Ellos viven en un paraíso ahí en la Huasteca, con unos 226,000 habitantes. Los choles, ellos, la región que habitan es en el estado de Chiapas y son aproximadamente 220,000. Los purépechas están en la meseta Tarasca, en Michoacán, y son poco más de 200,000. Los chinantecos, en Oaxaca, en la región de Tuxtepec. Los mijes, también en Oaxaca, en la Sierra de Juárez, 168,000. Los tlampanecos, en las montañas del estado de Guerrero, 140,000. Los tarahumaras o rarámuris, en la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua, 121,800 habitantes. Ellos se destacan en muchas competencias por la velocidad que corren, que en sus condiciones naturales ellos tienen que recorrer grandes distancias en muy poco tiempo. Y bueno, a nivel internacional han destacado nuestros hermanos rarámuris por ganar estas competencias y no usando el calzado convencional, los calzados tenis, los shorts, sino la vestimenta que ellos tienen. Unos huaraches que tienen muy pocas correas sujetados a la suela y bueno, con ello literalmente vuelan. Luego están los mayos, ubicados en los valles de los ríos Mayo y Fuerte en Sonora, Chihuahua y Sinaloa, que son unos 90,000. Seguimos con los zoques, ubicados en el istmo de Tehuantepec, entre Veracruz y Oaxaca, son alrededor de 86,000. Los chontales, ellos están en Tabasco, en la región de Chontalpa, con unos 80,000 más o menos. Los popolcas, ubicados en el istmo de Tehuantepec, entre Veracruz y Oaxaca, son poco más de 60,000. Los chatinos, ubicados en la costa del estado de Oaxaca, que son unos 60,000 habitantes. Los amuzgos, de este grupo yo no había escuchado, en las montañas guerrerenses, con 57,600 habitantes. Tojolabales, ellos están en Chiapas. Los huicholes o huizáricas, en el este y centro de Nayarit, norte de Jalisco, sur de Zacatecas y de Durango, que son alrededor unos 44,000 personas. Los tepehuanes en Durango, que son unos 37,000. Los triquis en el noroeste de Oaxaca. Estos chicos destacaron mucho porque se hicieron famosos porque había un equipo de basquetbolistas que entrenaron unos maestros, pero los triquis jugaban descalzos. Y entonces ellos así se habituaron porque en las canchas de tierra que tenían allí en Oaxaca, pues ellos ahí aprendieron a moverse, a jugar, a todo. Y resulta que los triquis empezaron a hacerse famosos y los invitaron a jugar a Estados Unidos. Y bueno, los americanos, buenos anfitriones, quisieron regalarles un calzado para competir. Y pues los niños no se sintieron a gusto con los tenis.
Y luego hubo una polémica porque el reglamento decía que el uniforme para la competencia debía ser tal. Y bueno, finalmente los triquis pudieron jugar descalzos como ellos estaban habituados y lograron también destacar en Estados Unidos, ¿no? Tenemos también a los coras ubicados en el noroeste del estado de Nayarit, los mames ubicados en el estado de Chiapas, los yaquis en Sonora, los guaves también en el istmo de Tehuantepec, estado de Oaxaca, con unos 20,000. Y los tepehuanes, que están entre Hidalgo, Puebla y Veracruz. Entonces, como nos podemos dar cuenta, en el estado de Oaxaca, por ejemplo, conviven una gran variedad de estos grupos étnicos. Y además la orografía y la riqueza que nos ofrece Oaxaca, bueno, yo creo que nos invitan a de veras planear nuestras siguientes vacaciones, a adentrarnos con respeto, a conocer todas estas culturas, a conocer nuestras tradiciones, para que valoremos lo que somos, para que valoremos lo que tenemos. Y yo creo que algo importantísimo también es que le demos ese valor a lo que es nuestro. Porque luego andamos que vamos de turistas y oiga, ¿cuánto cuesta esta canastita? No, pues, o este rebozo. No, pues cuesta 1,000 pesos. Ay, ¿y no me lo da más barato, señor? Ándele, ¿no? O sea, en vez de decir, oye, es que si yo me pusiera a tejer este rebozo, si yo me pusiera a cocinar este mole, si yo me pusiera a tejer esta canastita, por el esfuerzo que me implicaría, seguro que pagaría mucho más. Y a veces son más valoradas las artesanías de nosotros, de nuestras culturas, en otros espacios que aquí mismo en México. Entonces, bueno, si de veras nos decimos mexicanos, yo los invito a que nos demos esta oportunidad de conocer toda esta riqueza cultural que tenemos. Y ahorita se me está viniendo la comparación a la mente, ¿no? Si yo me digo que soy católico, pero desconozco todas a los padres de la iglesia, cuáles son sus enseñanzas, desconozco el magisterio, pues soy un cristiano de por encimita. Igual si me digo mexicano solo porque nací aquí en Guadalajara, pero desconozco toda esta cultura, híjole, pues yo creo que me quedo rabona en decir que soy mexicana. ¿Qué pasa cuando vienen amigos a visitarnos? Ah, bueno, me toca darles un tour, los voy a llevar al centro histórico. ¿Y qué les voy a explicar? ¿Qué les voy a decir? ¿Sabemos cuántos museos tenemos aquí en Guadalajara? ¿Sabemos cuándo se construyeron esos edificios tan hermosos que vemos fotografiados donde quiera? Vámonos echando un clavado a estudiar, a visitar y a conocer toda esta gran riqueza que tenemos en nuestro México, para que la siguiente vez que viajemos al exterior y nos canten el Cielito Lindo y empecemos a oír esas canciones que son clásicas de nosotros, pues que realmente podamos decir, yo ya conozco, yo ya visité, ¿sí? Nos dice Javier Maitorena, muy interesante, Cristi, gracias por enseñarnos lo hermoso de nuestro país, Dios te siga iluminando, saludos. Así es, el objetivo de este programa era sembrar esta inquietud de conocer, valorar y respetar los colores, los sabores, los sonidos y la gente tan chula que tenemos en todo México. México se caracteriza por ser un gran anfitrión, tanto en los espectáculos deportivos, culturales o religiosos. Demos muestra de esa anfitrionidad, de esos buenos anfitriones que somos, también visitando nuestras otras regiones, para que cada vez conozcamos más y amemos más nuestro México querido. Pues muchas gracias a todos. Este fue su programa Dios te quiere plena en Creciendo Contigo Mujer. Valoremos México, su gente, su riqueza, sus sabores, sus sonidos y sus colores. México es mucho, México es grande y tú eres parte de él. Nos vemos el próximo lunes en el siguiente programa de Creciendo Contigo Mujer. Que Dios me los bendiga.